Buen día, jóvenes. Ya somos 35. Yo creo que ya tenemos suficiente quórum como para poder iniciar nuestra actividad del día de hoy, que pues ya todos sabemos de qué se trata, de la presión arterial. Antes de comenzar a lo que nos toca el día de hoy como tema programado, también quisiera como que mencionarles y traerles un poquito a la reflexión los últimos acontecimientos que han sucedido en materia concretamente de faltas de respeto entre ustedes mismos y hacia docentes. Esto, jóvenes, es muy malo porque recuérdense que nosotros somos em, una carrera, somos representantes de una carrera donde el respeto tiene que fluir para todititos los lados y donde es nuestro escenario de práctica de ese respeto, pues son estos espacios que tenemos en la universidad, su casa, su iglesia, si es que usted pues asiste a una de ellas, en la calle. En cualquier momento, jóvenes, es como la oportunidad para demostrar que somos estudiantes de un nivel superior y no todo lo contrario, pues. Entonces, pues recuérdense de que el respeto significa de que no todos nos tenemos que caer bien. Eso es imposible, pero yo creo de que reconocer que la otra persona tiene derechos, yo creo que ahí es en donde está la base de cómo nosotros nos vamos a comportar entre nosotros mismos, hacia los docentes, hacia nuestros padres, hacia nuestros hermanos, hacia todas las personas y próximamente, y Dios primero, pues también con nuestros pacientes. Imaginémonos una falta de respeto en el ambiente hospitalario o en el ambiente de nuestro paciente. Esto es el acabose de nuestra carrera, pues. Entonces pensemos, por favor, un poquito en eso. Y el mensaje que les va a quedar como que un poquito más también a lo profundo el día de hoy, al menos eso es lo que yo pretendo. Ser honesto no te traerá muchos amigos, pero siempre te traerá a los correctos. Los objetivos para la mañana de hoy: describir y aplicar correctamente los métodos y técnicas para tomar la presión arterial y conocer los distintos tipos de esfigmomanómetro. Esto de aplicar correctamente los métodos para tomar la presión arterial, créanme que se dice rápido, se dice fácil, pero no lo es. Este es uno de los signos vitales más complicaditos que podemos nosotros tener. Acuérdense que en los anteriores que necesitábamos termómetros que son fácilmente accesibles, necesitamos pues nuestro reloj con segundero, pero aquí ya necesitamos una aparatología bien específica. Si no tenemos un estetoscopio, no podríamos tomar la presión por el método auscultatorio. Si no tenemos el esfigmomanómetro, peor todavía, no podemos hacer nada. Aparte de esto, la técnica para tomar la presión arterial no es del todo fácil. Necesitamos hacerla, hacerla y hacerla muchas veces para que al fin nosotros ya podamos como que de una manera como bastante fácil enrollar nuestro manguito, colocarnos el estetoscopio, ubicar nuestros pulsos arteriales, etcétera, etcétera. Ya cuando llegamos a ese punto, créanme que ni siquiera vamos a estar conscientes de eso, pero eso se adquiere a través de hacerlo muchas veces. Y otra vez la recomendación de que este laboratorio, esta práctica, ustedes por favor
háganla cuantas veces sea necesaria. Por supuesto que solo una vez la van a reportar, sino que lo demás ya queda como a conciencia de cada quien hacerlo. También se dan las oportunidades en donde alguien de la familia pues es hipertenso. O sea que yo me di cuenta por los antecedentes que ustedes anotaron en su anamnesis de la práctica anterior, en donde ustedes pues tienen muchos antecedentes de familiares que son hipertensos, en donde su médico le mandó a que monitoreara su presión arterial pues una vez por lo menos cada día, para que pues le lleve todas las lecturas la siguiente cita para que él pueda tomar decisiones. Entonces yo creo que esta es nuestra gran oportunidad, jóvenes. Le estamos haciendo un gran beneficio a ese nuestro familiar y a nosotros mismos también. Entonces, cuando todo el mundo sale ganando, yo creo que es buena práctica. Vamos a partir de los conceptos. Tenemos cuando decimos presión arterial, tenemos dos maneras de verlo, ¿sí? Tenemos la presión sanguínea y tenemos el tono o tensión arterial. Entonces, estos dos conceptos prácticamente se unen en uno solo para nosotros decir la presión arterial. Lo decimos de manera sencilla, pero miren todo lo que pasa ahí adentro. Es el esfuerzo de la sangre contra las paredes de la arteria que la contiene. ¿Se recuerdan ustedes que en el pulso, cuando el ventrículo izquierdo se contrae y saca toda la sangre, esa fuerza de contracción a nosotros nos hace chispar prácticamente el volumen de sangre que sale, lo hace con mucha fuerza, ¿sí? Eso golpea las paredes de las arterias. ¿Se recuerdan ustedes cuando pues ahí va pasando la sangre? Eso es lo que nos genera el pulso, pero va implícita una gran presión, una gran fuerza que lleva esa sangre. Eso es la presión sanguínea. Y esta fuerza es de dentro, o sea, es desde la sangre hacia las paredes de las arterias. Y ahora, la tensión arterial es la reacción elástica de las arterias. Se recuerdan también en la clase de pulso cuando dijimos de que cuando un niño nace, sus arterias son completamente elásticas, ¿sí? A la medida que nosotros vamos creciendo y nos vamos portando mal con la grasa, esas plaquitas de grasa nos van como engrosando a las paredes de las arterias y le quita elasticidad. Ya no se comporta de la misma manera, pues, esas paredes arteriales. Pero cuando viene la sangre y golpea a la pared arterial, esta reacciona, ¿sí? Y entonces cuando reacciona, equilibra, le quita un poquito de fuerza a esa gran contracción ventricular que fue la que nos chispó la sangre hacia afuera. Entonces, una fuerza es muy grande hacia las arterias reaccionan y van a equilibrar esas presiones. Entonces, obviamente, aquí la fuerza es desde las arterias hacia la sangre, hacia el centro, ¿sí? Por eso decimos que la fuerza es de fuera hacia adentro. La tensión arterial se estima por medio de los tonómetros o esfigmomanómetros. En algún momento también se les llama baumanómetro, ¿sí? En honor al apellido de uno de nuestros inventores del esfigmomanómetro. Y estas pues son unas imágenes que nos muestran más o menos
cómo la sangre va golpeando desde dentro hacia las paredes de la arteria. Y luego, al contrario, la fuerza sería desde la arteria hacia adentro. Tenemos 4 factores que fundamentan, que determinan a la presión arterial. En base a estos 4 factores es que nosotros vamos a tener la lectura de la presión arterial que le vamos a colocar a nuestro paciente en la historia clínica. El primero, el volumen sistólico de expulsión del ventrículo izquierdo, ¿sí? ¿Se recuerdan ustedes? Cuando sale esa cantidad de sangre, lo tiene que hacer a través de la cantidad de sangre que está saliendo. Imaginemos que el paciente tuviera poca sangre porque pues tiene una herida en donde está perdiendo volumen. Entonces, ¿qué pasaría acá? Eh, la fuerza con que sale esa cantidad de sangre disminuye porque ya no tiene el volumen sistólico, pues de la misma manera que lo tenía cuando tenía su cantidad de sangre completa. Entonces, ¿qué va a pasar con la presión arterial? Disminuye, ¿sí? ¿Se acuerdan del shock hipovolémico en donde hay hipotensión porque pues disminuyó la cantidad de volumen de sangre que estaba circulando adentro de su sistema circulatorio? La frecuencia de contracción cardíaca, ¿sí? Acuérdense que la contracción del corazón es el que produce también una gran cantidad de fuerza, ¿sí? De presión. La elasticidad que ofrecen los vasos sanguíneos entre la oleada sanguínea sistólica. La resistencia periférica, es decir, la mayor o menor facilidad que los grandes vasos y arteriolas, o sea, todos, oponen a la corriente sanguínea en la diástole cardíaca. Componentes de la presión arterial. Tenemos una presión máxima o sistólica y tenemos una mínima o diastólica. Miremos la primera. Corresponde al valor máximo de la presión en sístole. Acordémonos siempre, la sístole es contracción y la diástole va a ser relajación, y es el efecto de presión que ejerce la sangre eyectada desde el corazón sobre la pared de los vasos. Los intervalos normales de la presión sistólica van desde 90 hasta 140. Estos valores los vamos a tener siempre presentes porque cuando tenemos nosotros la lectura de un paciente, inmediatamente vamos a estas cifras que las tenemos en nuestra mente siempre y comparamos. Muy bien, mi paciente me dio 145 milímetros de mercurio de sistólica. No, esto ya se pasa, se sale de mi intervalo normal. Inmediatamente empieza a maquinar mi cerebro y ahora tengamos la otra parte de la situación. La diastólica va a ser el valor mínimo de la tensión arterial cuando el corazón está en relajación, en diástole. Depende de la resistencia vascular periférica y nuestros intervalos van desde 60 hasta 90. Si tuviéramos 145 de sistólica y luego en la diastólica me da 95, ya mi cerebro empieza a pensar varias cosas. ¿Será que esa va a ser mi cifra definitiva o le tengo que hacer otras tomas de presión para poder estar seguros 100% de que mi paciente es hipertenso? ¿Sí? Recuérdense que con una sola medida no tomamos decisiones. Estamos todavía como que
en la fase inicial. Necesitamos saber en qué condiciones estaba mi paciente cuando yo le tomé la presión. ¿No será que estaba muy nervioso? ¿Estaba muy tenso por estar pues dentro de la clínica o por otras razones que él trae en la mente y que pues lo desequilibran un poquito? Entonces, esa puede ser una cifra no adecuada. Entonces, tengo que dejar que mi paciente se tranquilice y entonces ya, y le tenemos que controlar muchos otros factores. Por eso es de que la toma de la presión arterial no es tan fácil como tomar temperatura, como tomar pulso. Aquí tenemos que estar demasiado seguros, porque si yo hago el diagnóstico de hipertensión en un paciente, lo estoy condenando a que vaya a tomar medicamentos todos los días de su vida. Eso implica una situación económica bastante dispuesta a que tengamos pues que el paciente vaya a tomar su medicación. Pero si lo estamos condenando sin que mi paciente sea realmente hipertenso, esto está mucho peor. Y la presión diferencial, sencillo. ¿Cómo la vamos a obtener? Restándole la diastólica a la sistólica. Hacemos una resta y ahí ya tenemos nuestra presión diferencial. Cuando se expresa la tensión arterial, la vamos a describir a través de dos números, ¿sí? De dos cifras separadas por un guión. Esto es como que estuviéramos nosotros escribiendo o expresando un quebrado. No es un quebrado como tal, pero es la manera en que es la manera más fácil, pues, que nosotros nos podamos entender que el numerador sería la sistólica y el denominador sería la diastólica. Y se expresa en milímetros de mercurio. Ejemplo, 120/80 milímetros de mercurio. Cuando decimos milímetros de mercurio, por favor, hay que anotárselos a todas las cifras que signifiquen presión arterial, igual que hicimos en temperatura, igual que hicimos en las respiraciones, que pues lo expresábamos en volúmenes, ¿sí? O sea, mililitros. Aquí le toca la unidad de medida en milímetros de mercurio. Esto no se les vaya a olvidar porque cuando ya lo mencionábamos anteriormente, tenemos varios números en nuestra historia clínica. Yo tengo que saber de qué se trata cada número, ¿sí? Si no, pues son solo eso, números. Y esto pues sería como un resumen de lo que estábamos mencionando anteriormente. En este esfigmomanómetro digital, pues nos está mostrando 118 de presión sistólica y la diastólica en 78. Entonces, pues aquí otra vez la presión sistólica es la máxima y se debe a la sístole ventricular. Esto es algo así como un cuadro sinóptico, ¿sí? Y la presión distólica o mínima se debe a la diástole ventricular. Ustedes acá solo le podrían agregar, pues que a esta, aquí entre paréntesis, de pronto el intervalo normal, y aquí tenemos la presión diferencial. En este caso, 118 de sistólica y 78 de diastólica. Hacemos la resta y nos dio 40 milímetros de mercurio de presión diferencial. Así de fácil se obtiene este dato. Veamos un poquito la reseña histórica, desde dónde empezó toda la historia de nuestro esfigmomanómetro, que hoy por hoy, miren que es uno de los aparatos que
que nos sirven demasiado en la clínica. Si no fuera por este aparato que indirectamente me toma la presión arterial, estaríamos pues sin hacerle diagnóstico a mi paciente, y ya sabemos que la hipertensión arterial se le llama el asesino silencioso. No le da mayor problema al paciente hipertenso hasta que ya tiene por lo menos unos 5 años de ser hipertenso, pues ya le aparecen alguno que otro síntoma, o si no, usted en la clínica, cuando le está tomando todos sus signos vitales, le detecta, empieza en sospecha que hay hipertensión, y pues poco a poco usted va como que quitando los factores que le puedan dar un falso o un dato falso, y luego llegó a la conclusión de que sí es hipertenso y el paciente ni siquiera se había dado cuenta. Y si lo dejamos más al tiempo, ¿qué va a pasar? Nos va a matar a ese paciente, le puede dar un infarto, le puede dar un ACV, y con eso pues o se muere o nos lo deja en muy malas condiciones de salud. Por eso se le llama el asesino silencioso. Y pues a través de este aparato es como nosotros estamos como que descubriendo este problema en muchos pacientes. Stephen Hayes en 1733, miren que a estas personas de veras de que eh, son nuestros grandes héroes, son nuestros grandes genios que nos lograron pues poner los chispazos de la situación. Dice que fue el primero en usar medidas de presión, solo que en este caso no lo hizo en un ser humano porque pues todavía no se tenía ese dato, todavía no se tenía esa idea de que se podía tomar la presión arterial de manera indirecta. Entonces, ¿qué hizo él? Empezó a hacer sus tomas de manera directa, ¿sí? En la carótida de una yegua, pero esto no sirvió pues inmediatamente para poder solucionar la situación en humanos, pero sin embargo le dio origen a la creación de la esfigmomanometría. Él fue el que le dio el estartazo, ¿sí? Luego, en 1834 vino Jules Harrison, y él sí ideó el primer aparato para medir la presión arterial en el ser humano, pero tenía que ser también a través de meter un catéter en la carótida de un ser humano. Esto ya era posible, pero era impráctico, pues, ¿a qué hora yo para medir la presión arterial le tenía que meter un catéter a un paciente en la carótida? Pero ya íbamos cerca. Luego, Bombach en 1887 inventó el esfigmomanómetro de columna de agua. Puseli, esperemos que así se pronuncie, en 1828 fue el primero en emplear la columna de mercurio. Ahí también ya íbamos bastante cerca. Jules Marey diseñó el primer esfigmomanómetro portátil no invasivo en 1860. ¿Qué quiere decir no invasivo? Significa que pues ya no era necesario meter el bendito catéter dentro de la carótida, sino que ya se podía hacer desde afuera. O sea que este fue un paso genial, fue un gran paso en la historia de la medicina. Y luego Riva-Rossi en 1896 inventa el esfigmomanómetro de mercurio. William Baum en 1915 inventa el esfigmomanómetro tal y como lo conocemos desde el siglo XXI. Por este apellido de Baum, este que se le llama también Baumanómetro. Ya en la década de los 70 se introduce la esfigmomanometría digital. Y este fue un gran boom, principalmente en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya el paciente sintió que era
autosuficiente, que ya no necesitaba estetoscopio, perdón, solo pues enrollaba el manguito del esfigmo y ya era suficiente para que él mismo se pudiera tomar la presión arterial. Lástima grande que este esfigmo digital no es pues para solucionarnos enteramente, porque ya vimos de que tiene sus desventajas, tiene sus puntos malos, pero pues ya existió, ya fue otro paso en la historia de la esfigmomanometría. Esto es algo así, jóvenes, como quien dice la anatomía de un esfigmomanómetro, ¿sí? Tenemos al manómetro, que es en donde nosotros vamos a hacer nuestras lecturas en milímetros de mercurio. Tenemos el brazalete, que es el que vamos a enrollar en el brazo del paciente. Tenemos la pería de goma, que nosotros pues a voluntad vamos a insuflar el aire, ¿sí? Tenemos la válvula de aire, en donde pues cuando la soltamos sale el aire. Cuando apretamos, pues entonces ya no nos deja salir el aire. Esto lo manejamos también a voluntad. Los tubos de conducción y tenemos el indicador pulsátil, así que es esta agujita de acá, que es la que se mueve con cada cambio de presión arterial. La palabra esfigmomanómetro viene etimológicamente de esfigmos, que es pulso, y manómetro, que es medida. Y pues también, como vamos a necesitar para nuestra práctica un estetoscopio, cuando ya vayamos en la semana de la auscultación, esto lo vamos a ver más profundamente, ¿sí? Todo lo del estetoscopio lo tenemos que como que ver de punta a punta, pero para mientras las partes más generales, lo más general e indispensable que vamos a necesitar ahora mismo con nuestra práctica va a ser pues necesario que conozcamos también sus partes. Aquí tenemos al colector acústico, que puede ser diafragma o puede ser campana. Generalmente los estetoscopios tienen de este lado el diafragma y del lado de atrás tienen la campana. Tenemos el sistema de transmisión, donde se va a transmitir el sonido. Tenemos a la armazón metálica y tenemos a las olivas. Con respecto a las olivas, cuando las vamos a introducir en nuestros conductos auditivos externos, tienen que estar mirando hacia adelante, ¿sí? Porque esa es la posición correcta. Esto, como les decía, lo vamos a profundizar en la semana de la auscultación. Pero otra cosa importantísima, acuérdense que como van introducidas en un orificio natural, pues en esos orificios hay cerumen, que es una producción normal diaria, y también podemos tener bacterias. O sea que si la persona que lo usó anteriormente tenía una infección en su oído, pues vienen las olivas y se van a convertir en podríamos decir, el medio de transporte de esas bacterias del conducto auditivo del dueño, pues que posiblemente prestamos el estetoscopio, y pues van a ir a parar al conducto auditivo nuestro, ¿sí? ¿Qué hacemos para prevenir esto? Siempre tengamos muchísimo cuidado con los aparatos que prestemos. Entonces, tenemos que tomar una torunda de algodón empapada con alcohol, no súper empapada, ¿sí? Solo es empapada. Y entonces le damos una limpiada muy, pero muy grande a nuestras olivas. Luego, recordemos que estas van a tener un agujerito a través del cual se conduce el sonido. Entonces, ese agujerito
también necesitamos limpiarlo. Hacemos algo así como un gusanito con el algodón empapado con alcohol y entonces lo hacemos pasar a través del agujerito varias veces, ¿sí? Y así estamos garantizando que estas nuestras olivas están aptas para llegar a nuestros propios conductos auditivos. Cuando terminemos de usarlo y se lo tengamos que regresar a la persona que nos hizo el favor de prestar, hacemos exactamente lo mismo. Le damos una limpiada porque ahora ya lleva nuestro cerumen y posiblemente también bacterias. Entonces, ¿qué hacemos? Lo limpiamos cuidadosamente de la misma manera que hicimos hacia nosotros y yo creo que el dueño va a estar muy agradecido de que se lo hayamos regresado limpio, ¿sí? También acordémonos de que estas son muestras de respeto. Estamos agradecidos porque nos prestó su aparato, pero también estamos en la condición de mostrarle respeto. Aquí tenemos diferentes tamaños de manguitos porque ya vimos de que hay necesidad de seleccionar el tamaño correcto. De lo contrario, vamos a tener lecturas incorrectas, ¿sí? Por eso es de que este es el signo vital más complejo porque tenemos que ver cada detalle hasta la posición en que está nuestro paciente para que la lectura que tengamos sea la correcta. Eso es lo que nos manda el método científico. O sea que ya dijimos anteriormente que si nosotros tenemos un dato malo, esto se vuelve un efecto dominó. Vamos a tener también un diagnóstico malo y a un diagnóstico malo le sigue un tratamiento malo. No nos podemos dar ese lujo. Tenemos que estar bien, pero bien seguros de que mi paciente es hipertenso para darle la medicación indicada. Y para eso también influye el tamaño de los manguitos. El ancho de la bolsa inflable corresponde al 40% del perímetro del brazo, 12 a 14 centímetros. Esto es más o menos el promedio en un adulto. La longitud de la bolsa, ¿alguien hablaba? Sí, disculpe la interrupción, solamente conveniente que un compañero se acaba de retirar por razones de luz eléctrica y su nombre es Brian Josué Morales Gabarrete. Brian Josué, Morales. exactamente. Muchísimas gracias. Bueno, Muy fino, ya lo anoté. de acuerdo. Bien, decíamos entonces que la longitud de la bolsa debe corresponder a casi el 80% del perímetro del brazo otra vez. El manguito estándar, el que ustedes tienen, el que todos tenemos para toma de presión en un adulto, es 12 por 23 centímetros y esto es apropiado para un perímetro de brazo hasta de 28 centímetros. O sea que si usted tiene un paciente que su perímetro de brazo es más grande, porque pues nuestro paciente es obeso, entonces este manguito ya no es el adecuado. Necesitamos uno especialmente diseñado para pacientes obesos, en donde el perímetro de su brazo pues va a ser muchísimo más grande. Importante, si el manguito es demasiado pequeño, o sea, angosto, la lectura de la presión arterial será alta. Y si el manguito es demasiado grande, o sea, muy ancho, la lectura de la presión arterial será baja en un brazo pequeño y alta en un brazo grande. Entonces ya vieron ustedes de que todos estos factores los tenemos que eliminar para que mi lectura sea la adecuada. ¿Cuáles van a ser entonces esas medidas estándar
de acuerdo a la edad. Imaginémonos entonces a un pediatra que pues muchos de ustedes seguramente van a optar por esa especialidad. Entonces van a tener que tener dentro de su clínica todo tipo de manguitos, ¿sí? O sea, de acuerdo a la edad del paciente, así va a ser el esfigmomanómetro que yo voy a utilizar. Hay unos tan pequeñitos que de veras parecen hasta de juguete, ¿sí? Pero no, son de mera verdad. Para menores de 1 año vamos a necesitar uno de 2 a 5 centímetros. Es pequeñísimo. De 1 a 4, 5 a 6 centímetros. De 4 a 8, 8 a 9 centímetros. Y en un adulto promedio, 12 a 13 centímetros. En adultos con sobrepeso, de 14 a 15 centímetros. Y para pacientes obesos, 16 a 18 centímetros. Y estos son los tipos de esfigmomanómetros. Tenemos el de mercurio, que pues ahorita vamos a ver las características de cada uno de ellos. Tenemos el aneroide, que es el que ustedes tienen y pues es el más adecuado para poder hacer nuestras tomas. Y tenemos aquí al digital, que también tenemos muchas cositas que hablar de él. Esfigmomanómetro de mercurio, ¿sí? El que vimos de primerito. Todos sabemos que el mercurio es un contaminante no degradable. Esto es antiecológico, pues. En ese momento, cuando lo inventaron, no tenían conocimiento de esto. Es bioacumulable y pasa al medio ambiente por evaporación o también puede pasar hacia las aguas residuales. Imagínense ustedes este peligro. Se deposita en el mar, en el suelo, en sedimentos, entrando así a la cadena alimenticia. Nosotros terminamos tragándonos pues el mercurio, por lo que resulta entendible por qué es que el método auscultatorio, o sea, de los ruidos de Korokov, es el más adecuado. Su ventaja, o sea, la ventaja del de mercurio es de que es de fácil mantenimiento y su gran desventaja es el mercurio, que causa defectos visuales, auditivos. Ya solo con esto creo que ya tenemos suficiente para decir descartado. Y la técnica no adecuada para el examinador. La calibración de mercurio es anual. El aneroide o análogo. El manguito se conecta a un sistema de poleas y resortes internos a un reloj de manera que marca con una aguja las cifras de presión arterial. ¿Se acuerdan? El indicador pulsátil. La ventaja es de que es una buena alternativa, que no es de mercurio, ¿sí? O sea, sustituimos este aneroide por el de mercurio y aquí tuvimos pues un gran boom también. Su gran desventaja es que se descalibra con mucha facilidad. Cuando usted lo golpea porque dio una vuelta y lo estaba usted retirando, golpeó contra la camilla o se le cayó al suelo, esto puede causar de que nuestro esfigmomanómetro ya no funcione adecuadamente. Entonces, como que lo tenemos que estar cuidando de golpes para que pues lo tengamos vivo por muchísimo tiempo. La calibración es semestral. El oscilométrico o digital, miren que aquí sí tenemos mucho que decir de él. ¿Por qué? Porque es muy usable y usted en un momento dado, cuando en su familia necesiten adquirir un esfigmomanómetro porque hay que estarle monitoreando la presión arterial a uno de sus integrantes de la familia, usted con toda certeza puede ya dar su opinión. No, yo creo que el digital no es el más correcto porque para tomar decisiones el doctor que está viendo a su paciente
necesita datos correctos. Puede ser manual, puede ser automático, puede ser semiautomático. Y dependiendo de la arteria que se usa para medir la presión. Puede ser en el brazo, puede ser también, hay esfigmomanómetros de muñeca y también hay incluso, imagínense ustedes, de dedo. Tiene un transductor que convierte la vibración del paso de la sangre, o sea, el pulso, cuando registra el pulso a través de los vasos sanguíneos. Su ventaja es que es fácil de usar y no interfieren los errores por impedimentos auditivos del examinador. Por ejemplo, cuando nosotros estamos tomando la presión por el método del esfigmomanómetro aneroide, pues puede haber mucho ruido que interfiere con los sonidos que yo estoy escuchando. Por más que me concentre yo en los ruidos de Korotov, pues todo lo que oigo es el ruido externo, ¿sí? Entonces, a veces nos cuesta mucho estar tomando la presión así, pero con el digital no hay ese problema porque ni siquiera se necesita estetoscopio, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir esto. En los adultos mayores, la rigidez de las paredes arteriales, se recuerdan de que ya en nuestro paciente viejito, las arterias ya están duras, se perdió la elasticidad, ¿sí? Recuérdense que mientras más grasita tengamos en nuestra dieta, más placas de grasa, pues también vamos a tener adentro de las arterias. Se va a sentir como que fueran cordoncitos, pues ya no es aquella textura suave, sino que ya es una textura dura, como de cordón. Entonces, aquí, cuando le estamos tomando la presión arterial a un adulto mayor cuyas paredes arteriales ya están duras, entonces hacen que las cifras de presión sean subestimadas. O sea que aquí el esfigmomanómetro digital no está funcionando bien y no son de fiar en pacientes con alteraciones del ritmo cardíaco. Los esfigmomanómetros de dedo son imprecisos y su uso no está todavía recomendado. Tienen menor precisión en caso de hipertensión arterial. Entonces, en otras palabras, no nos están ayudando. Si mi paciente tiene hipertensión arterial y este esfigmomanómetro no lo registra, entonces yo creo que no es el correcto para nosotros poderlo tener en la clínica. ¿Cómo se debe medir la presión arterial? Estos son unos cuantos tipsitos, pues, sí, para que nuestro paciente esté tranquilo, esté de la mejor manera y nosotros obtener así una cifra adecuada. Evitar fumar, ingerir cafeína o hacer ejercicios 30 minutos antes de la medición. Miren que todo esto es un poquito complicado de estarlo como que manejando, porque el paciente llega a la clínica, le tomamos su presión arterial y resulta que 15 minutos antes pues se había fumado un cigarrillo o se había tomado una taza de café. Entonces todos esos factores hacen que pues nuestra cifra definitiva no sea la que tomamos en un momento dado, sino que en varios momentos. ¿Por qué la nicotina? ¿Por qué la cafeína? Porque son potentes estimulantes del sistema nervioso central y pueden actuar como vasopresores, ¿sí? O sea, de que nos va a dar vasoconstricción y con esto pues se nos va a alterar la presión arterial. No va a ser una cifra buena la que vayamos a tener. Cuando hacemos ejercicios, se recuerdan ustedes de que todos los signos vitales aumentan. También, pues obviamente la presión arterial. Entonces, cuando obtenemos nosotros una cifra sospechosa, inmediatamente le preguntamos al paciente, ¿usted hizo ejercicios hace un rato? Pues fíjese que justamente vengo del gimnasio. Ah, bueno. Entonces, no lo tomemos tampoco como definitiva esa cifra, sino que necesito más datos.
La sala de exploraciones debe estar en silencio. Esto sería lo ideal, pues, ser cómoda y con temperatura confortable, o sea que queremos que el paciente no esté alterado. El paciente debe sentirse tranquilo 5 minutos antes de la toma. Lo tenemos que como que colocar correctamente si es paciente que va a estar sentado, pues ya sabemos que también tiene que tener condiciones muy, muy especiales cuando está sentado. El paciente en silencio, con la espalda sobre el respaldo de la silla. Aquí estamos maximizando su comodidad. Pies en el suelo, sin cruzar las piernas y la vejiga urinaria vacía. Si tenemos la vejiga urinaria llena y justamente ya no aguantamos las ganas de ir al baño para pues deshacernos de la orina, el paciente va a estar intranquilo, va a estar tenso, va a estar pensando solo en llegar al baño y pues no va a estar tranquilo. El brazo seleccionado sin ropa, o sea que no mangas, por favor. Aquí también es importante entender esto. El brazo seleccionado debe estar descubierto de ropa, pues no todo el paciente, ¿sí? Acuérdense que el brazo es aquí lo que nos está interesando. Sin fístulas, o sea, tiene que ser un brazo que no haya tenido ninguna intervención quirúrgica en los vasos sanguíneos, porque esto nos puede alterar. No vamos a sentir bien los pulsos. Sin cicatrices por disección de arteria humeral, linfedema, disección de ganglios axilares o incluso si ya recibió radioterapia el paciente en ese brazo, no vamos a tener tampoco una lectura correcta. Palpar la arteria humeral. Acuérdense dónde pasa nuestra arteria humeral y justo cuando pasa por la flexura del codo, ahí se convierte en arteria braquial. Cuando nosotros vamos a tomar la presión arterial por el método auscultatorio, nos interesa principalmente el pulso braquial. Pero si lo vamos a tomar por el método palpatorio, nos interesan dos pulsos, el radial y el braquial. Ven ustedes por qué era la necesidad de que antes de esta clase nosotros tuviéramos la clase de pulso y ya pues nos podamos orientar a dónde nos está dirigiendo esta dirección. Paciente sentado, apoyando su brazo sobre una mesa, un poco arriba de su cintura, y cuando el paciente está de pie, porque hay veces que necesitamos tomar la presión cuando el paciente esté de pie, o sea que son condiciones un poquito como especiales, digamos, tratamos de sostener su brazo a nivel medio del tórax. Acuérdense que nosotros tenemos que tener nuestro brazo a la altura del corazón, porque si está más bajo, nos va a dar una lectura incorrecta y si está más arriba, también nos va a dar incorrecta. Miren que limar todo esto es lo que va costando un poquito. Importante, la arteria humeral se encuentra debajo del corazón. La lectura del, si la arteria humeral está debajo del corazón, la lectura de la presión arterial será más alta. Nos va a dar un falso, pues. Y si se encuentra arriba del nivel del corazón, la lectura resultará menor. Entonces, ni arriba ni abajo, jóvenes. Nuestro brazo, por favor, tiene que estar a la altura del corazón. Y esta, pues, es la posición correcta, es la imagen que ustedes tienen en el documento, en donde, pues, vamos como que a repasar la situación, no conversar. Mi paciente ni siquiera tiene que hablar. Apoyar el brazo
a la altura del corazón. Si la mesa está un poquito como más abajo, colocamos una almohada abajo del brazo para que le dé altura, pues. Colocar el manguito en el brazo sin ropa. Y si hay mangas largas y encima enrollamos el manguito, no es una buena técnica. Entonces, pues si mi paciente tiene su ropa y su ropa pues es de mangas largas, pues yo creo que una bata es bastante buena porque una bata clínica tiene las mangas bastante amplias que se las podemos recoger con mucha facilidad. Usar el tamaño del manguito adecuado con las medidas que ya dijimos, apoyando también los pies sobre el piso, ¿sí? Sin cruzar la pierna, y los pies a veces se colocan en una regleta que tiene a media altura la silla y ahí pues se suben los pies y eso no sería lo correcto. Con mucha delicadeza le vamos a decir a nuestro paciente, baje sus pies por favor, los mantiene así. A veces hay necesidad o es bueno tener imágenes por ahí cerca en donde mire lo que está pasando en esta imagen y tratemos de copiar pues la posición. Entonces él entiende con la imagen qué es lo que nosotros estamos pretendiendo. No cruzar piernas, dijimos, vejiga vacía y apoyando la espalda contra el respaldo de la silla. Esto le va a dar comodidad también al paciente. Se va a sentir tranquilo. Entonces, las condiciones óptimas serían paciente en decúbito dorsal o sentado, brazo flexionado, abducido, menos mal que estos términos ya no los conocemos, y a la altura del corazón aproximadamente, porque si lo ponemos el brazo abajo, ya dijimos que falsea la cifra y la tensión arterial mínima o diastólica la eleva. Los vestidos no deben de comprimir la raíz del miembro. Esto quiere decir de que si mi paciente tiene mangas y las mangas están apretadas, apretándole su brazo y apretándole su arteria, pues eso no sería lo correcto. Ahí sería cuando lo invitamos a colocarse mejor una bata clínica que nos dé pues bastante acceso y que el paciente se sienta cubierto, se sienta tapado, ¿sí? Porque acuérdense que el pudor de nuestro paciente es algo que tenemos que manejar con mucho respeto, con mucha dedicación. El brazalete neumático vacío de aire se aprieta en el tercio medio del brazo, de modo que su borde inferior nos quede. Fíjense que esto lo hacemos como que un poco calculado, o si no, lo colocamos a 2 dedos, ¿sí? 2 traveses de dedo arriba del codo. Ahí tiene que pasar el borde inferior del esfigmomanómetro, ¿sí? Entonces, si es posible y si pues le pedimos permiso al paciente, le pedimos disculpas, fíjese que tengo que hacer aquí una marquita, se vale pues, porque estamos todavía en periodo de aprendizaje. Medimos nuestros 2 dedos, hacemos una marquita y sobre esa marquita tiene que pasar el borde inferior del esfigmomanómetro, ¿sí? Entonces, pues, ¿y cómo lo enrollamos? Ni muy apretado, tampoco flojo, sino que quede ajustado a nuestro brazo. La columna de mercurio debe estar vertical. El brazalete de material inextensible, o sea que el material de que está hecho el brazalete no se estira, pues, sí, sino que es como de una lona especial en donde pues es rígido pero nos da la facilidad de poderlo manejar y de poderlo enrollar. Contiene la cámara insuflable de caucho que debe desbordar por encima y por debajo con el fin de evitar la formación de hernias. Pero hernias no es en el paciente, ¿sí? Sino que es en esta cámara
insuflable, que es como una vejiga, que es la que se infla cuando nosotros pues le introducimos aire. Entonces no tenemos que dejar de que esa vejiga pues se salga en forma de hernia por algún lado. Esto pues no sería bueno para la toma de nuestra presión. Paciente, sentirse lo más tranquilo que sea posible. ¿Por qué? Ya dijimos que si el paciente está alterado o está nervioso, se sueltan cantidades de adrenalina y la adrenalina es un potente vasoconstrictor que nos va a variar pues completamente la cifra de la presión en ese momento en que esté alterado, en que esté nervioso. Entonces, por eso la insistencia de que el paciente debe estar tranquilo. Para que la determinación sea correcta, debe hacerse con cierta rapidez a fin de evitar una excesiva éstasis venosa o arteriocapilar. Acuérdense que cuando nosotros insuflamos, va apretando, ¿sí? Aprieta demasiado nuestro brazo. Entonces, esto le puede dar incomodidad incluso al paciente, incluso le duele, ¿sí? Y todo lo que necesita es de que por favor se apure a tomar la presión arterial y que ya nos quite ese brazalete que le está molestando tanto. Entonces, por favor, aquí también no lo podemos dejar insuflado mucho tiempo porque esto va a ser como una pesadilla para el pobre paciente. Es muy incómodo. Además de eso, ahí hay éstasis venosa. No está corriendo la sangre porque cuando apretamos el manguito, también apretamos a las venas y a las arterias que no pueden pues hacer su recorrido. Está ahí como que estancada la sangre, ¿sí? Y entonces esto puede dar lugar a que se rompan pequeños vasitos sanguíneos y esto pues no va a ser una buena experiencia para nuestro paciente. Entonces, pues no vamos a tener con mucha éstasis venosa en todo el segmento del miembro situado debajo del brazalete, capaz de modificar también el régimen presor o hacer difícil la lectura. La cifra definitiva solo se establecerá después de haber practicado en breve intervalo 3 o 4 mediciones, ¿sí? Acuérdense que una sola no sirve. Insuflando cada vez en el brazalete una presión de 20 a 30 milímetros de mercurio por encima de la máxima. ¿Cómo sabemos cuál es la máxima? O sea, de dónde vamos a partir para aumentarle ese 20 a 30 milímetros de mercurio. Sucede, como dijimos hace un rato, que cuando usted está insuflando y ese brazo está apretado, entonces ahí no hay señal de pulso, ¿sí? Nosotros perdemos el pulso. En el momentito en que usted perdió el pulso, ahí prácticamente vamos a, a, a darle 20 a 30 milímetros de mercurio de más. No más de eso, por favor. El paciente no lo va a aguantar. Es sumamente molesto. Bien, ¿cuáles son los métodos para medir la presión arterial? El táctil o palpatorio lo utilizamos para cuando no tenemos estetoscopio, ¿sí? Por alguna razón no lo tenemos y entonces tenemos que arreglárnoslas con tomar la presión de esta manera, palpatorio. El auscultatorio es el que usa las fases de Korokov. Y el mixto pues va a ser una suma de un poquito de palpatorio con otro poco de auscultatorio. Y el oscilométrico, obviamente, necesitamos un oscilógrafo. ¿Cuál es el que nosotros vamos a utilizar? El que podríamos decir, tal vez el 99% de las veces vamos a utilizar el auscultatorio por lo fácil que es aplicarlo. Cuando una vez
que ya tenemos la técnica, esta ya se hace como parte de nuestro quehacer diario y entonces pues ya estamos nosotros resolviendo lo de la presión arterial pues a través del auscultatorio. Pero veamos en qué consiste el palpatorio. Recordémonos lo que les acabo de decir, de que para el palpatorio yo necesito dos arterias. Necesito a la radial y necesito a la braquial. Entonces, vamos primero con que el brazo de mi paciente tiene que estar sin ropa, pues sin mangas. Luego colocamos el manguito de tamaño apropiado en la parte alta del brazo. Ya dijimos, 2 dedos. Centre la vejiga desinflada sobre la arteria braquial, inmediatamente medial al tendón del bíceps. O sea, usted encuentra y localiza su braquial y entonces ya encontró el punto donde va a enrollar a su, a su, eh, a su manguito. Entonces, aquí también se vale con permiso del paciente, de su paciente. No importa si su paciente es su hermano o es su hermana, de todos modos pidámosle permiso, pues, porque es su cuerpo, ¿sí? Entonces, él es el que decide sobre su cuerpo. Entonces, por favor, mira que como me cuesta mucho encontrar los pulsos, te voy a hacer aquí una marquita con un marcador, o sea, encontramos nuestro pulso braquial y le hacemos una marquita donde está, porque nos va a servir. Y si es posible, también le ponemos una marquita en el pulso braquial, ¿sí? Entonces, primero localizo todas los puntos que voy a necesitar. Luego, pues cuando ya hayamos terminado, con una torunda empapada de alcohol, pues le limpiamos esas marcas porque tampoco lo vamos a dejar así para todo el día. Entonces, luego de que ya encontramos la braquial, inmediatamente ya sabemos que es en el tendón del bíceps, dejando el borde inferior del esfigmo 2 a 3 centímetros encima del pliegue antecubital, o sea, el pliegue del codo. Flexionamos el brazo del paciente a la altura del corazón y apóyelo cómodamente en la mesa. En una almohada, si es posible, pues cuando la altura no nos da, entonces colocamos una almohada por debajo. Ponga los dedos de una mano sobre la arteria radial, ¿sí? Palpe el pulso. Usted está bien seguro de que tiene ahí su pulso. Luego empezamos a insuflar con la otra mano, o sea, con una mano insuflando y con la otra mano tocando nuestro pulso radial. Luego de eso, pues insuflamos con rapidez 20 a 30 milímetros de mercurio encima del punto en que ya no sienta los pulsos. Como usted tiene los dedos encima de la radial y está insuflando, usted se va a dar cuenta en qué momento perdió el pulso, ¿sí? ¿Y por qué lo perdió? Porque acuérdese que usted está apretando sobre la arteria y hubo un momento en que la colapsamos. Ya no está pasando el pulso y por eso es de que ya no se siente. Luego de eso, desinflamos el manguito lentamente a una velocidad más o menos de 2 a 3 milímetros por segundo. Si usted suelta la válvula de aire así de un solo, usted perdió todas sus lecturas, pues, porque ocurrieron los cambios, pero usted no los pudo sentir por la rapidez en que se desinfló. Entonces vamos de a poquito, sacando el aire de a poquito, siempre con sus dedos puestos sobre el pulso radial. Luego, pues, hasta que, o sea, usted está sacando el aire de a poquito hasta que usted sienta nuevamente las pulsaciones del radial, o sea,
me aparecieron de nueva cuenta. ¿Qué pasó ahí? Ese va a ser el punto. Cuando regresaron los pulsos radiales, eso significa que es su presión sistólica, ¿sí? Entonces, ¿cómo marca usted? ¿Cómo sabe usted de que hay presión sistólica cuando le aparecieron de nueva cuenta sus pulsos? En ese momentito, usted mira al manómetro y se va a dar cuenta de por dónde va la agujita pulsátil, ¿sí? Y pues eso va a ser su gran señal. Luego, ¿qué hacemos? Ahorita ya tenemos la sistólica, necesitamos a la diastólica. Usted solo sintió que reaparecieron los pulsos radiales y se va de inmediato a donde hizo su marca del pulso braquial, ¿sí? Porque la sistólica va a ser en la radial, la diastólica en la braquial. Mediante pulsaciones de la braquial se continúa desensuflando, ¿sí? Usted lo está desinflando, el brazalete, percibiéndose de una forma cada vez más intensa. O sea, cuando usted se pasó para la braquial, usted va a sentir pulsaciones bien fuertes, no como el pulso normal que usted sintió al principio. Es un golpeteo realmente fuerte, ¿sí? Así es como está ahorita su pulso braquial. Luego, cada vez se nota más intenso y vibrante hasta un máximo, a partir del cual empieza a bajar. O sea que sigue aumentando y aumentando y usted siente cómo ese pulso está sumamente fuerte, pero hay un momento en que empieza a bajar, a partir del cual desciende más o menos bruscamente la intensidad del latido o resalte palpatorio que corresponde a la diastólica. O sea que usted sigue sintiendo cómo aumenta esa intensidad del pulso, pero también siente que empezó a bajar. En el momento en que empieza a bajar la intensidad, ahí usted capturó su diastólica. Esto lo tenemos que hacer muchas veces, jóvenes, ¿sí? Porque acuérdense que usted le tiene que enseñar a sus dedos cómo sentir esos cambios. Y ahí es en donde ya tenemos nuestra presión arterial completa por el método palpatorio. Y luego pues anotamos el resultado en nuestra historia clínica. Ahora viene el auscultatorio, pero antes, ¿hay alguna duda con respecto al palpatorio? Usted a la hora de hacer la práctica que me va a entregar, no van a hacer el método palpatorio, ¿sí? Pero es bueno que lo sepan porque en un momento dado podría pasar de que no tenemos estetoscopio y pues esa no va a ser excusa para no tomarle la presión a un paciente X. Entonces, sí necesitamos el palpatorio, pero como les decía, 99% de las veces va a ser el auscultatorio. Continuamos entonces con el auscultatorio. Ponga toda la atención del mundo porque esto es lo que usted tiene que hacer. En 1905, Korokov introdujo el método auscultatorio para medir la presión arterial. Este procedimiento ha obtenido aceptación general. Sí, este es el que más se usa, pues permite estimar la sistólica y la diastólica en el mismo punto, pues no tenemos que estar cambiando de un lugar a otro los pulsos. Primero, desnude el brazo del paciente. Recuerde que poner un manguito de tamaño apropiado en la parte alta del brazo. Centramos la vejiga desinflada sobre la arteria braquial. La gran mayoría de esfigmomanómetros
tiene una flecha, ¿sí? Entonces usted ya sintió dónde está su pulso braquial. Ahí tiene que apuntar la flecha, ¿sí? O sea, esa marca tiene que coincidir con su arteria. Inmediatamente medial al tendón del bíceps y dejamos el borde inferior 2 a 3 centímetros encima del pliegue antecubital. Dijimos que con 2 dedos usted hace su marquita y suficiente. Asegúrese de que el manguito esté ajustado, ¿sí? No apretado, no flojo. Seguro de que la lectura de la presión diastólica será imprecisa si nuestro esfigmo estuviera flojo. Sí, ahí es en donde la diastólica es la que no vamos a tomar muy bien. Luego flexionamos el brazo, otra vez recalcando, altura del corazón, apoyado cómodamente en la mesa sobre una almohada o sobre su mismo brazo. Palpamos el braquial y colocamos el estetoscopio encima de nuestro pulso, ¿sí? Encima del pulso, debajo del manguito. Insufle con rapidez el brazalete hasta 20 o 30 milímetros de mercurio encima del punto en que ya no sintió los pulsos. Esto es igual que lo que dijimos para el palpatorio. Luego empezamos a liberar, después de que ya subimos 20 a 30 milímetros de mercurio encima de donde ya no sentimos los pulsos, empezamos a bajar la velocidad, o sea, empezamos a sacar el aire y nos vamos a 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Esa es la velocidad con que tenemos que estar sacando el aire. A medida que va bajando el mercurio en el manómetro, observamos el punto en que empiezan a oírse los latidos. Esa es la fase 1 y esto es lo que corresponde a la presión máxima o sistólica. ¿Se acuerdan que en el palpatorio sentimos cómo reaparecieron los pulsos radiales? ¿Sí? Los sentimos en nuestros dedos. Ahora lo oímos cuando reaparecieron los pulsos braquiales en este caso. Ahí va a ser la señal de la sistólica. Conforme el mercurio sigue descendiendo, el sonido de los latidos se va haciendo más intenso, igual que lo que dijimos en el palpatorio, pero después disminuyen gradualmente hasta que ocurre una disminución súbita de la intensidad. Yo empiezo a escuchar cómo los latidos están fuertes y fuertes, pero hay un momento en que empiezan a bajar. Cuando empieza a bajar ese latido que nosotros lo estamos percibiendo con nuestro oído, ahí va a ser la marca de la diastólica. Los latidos débiles se escuchan durante algunos momentos y entonces desaparecen por completo. Y esta es la fase 5 de Korokov, indicando la presión mínima o diastólica. Y estos son, es como un resumen de las 5 fases de Korokov. La fase 1, los 2 primeros sonidos audibles que se escuchan al soltar la válvula de la pera de insuflación, desde el nivel de insuflación máxima, y luego la 2 se escucha un ruido tipo murmullo durante la compresión del manguito. La fase 3, los ruidos se hacen más nítidos y aumentan su intensidad. En la fase 4 hay un claro ensordecimiento del ruido. Y en la fase 5
el último escuchado, después del cual todos los ruidos desaparecen. Este es como un resumen, pues, de todo lo que son los ruidos de Korokov. Esto está recomendado por la Asociación Cardiológica Estadounidense y en ocasiones no hay desaparición del ruido, ¿sí? Eso sería lo esperable, pues en casi todos los casos hay desaparición del ruido, pero en algunos, ya sabemos que siempre hay excepciones, puede escucharse hasta llegar el mercurio a cero. Cuando la aguja pulsátil nos llega a cero, todavía se están sintiendo los pulsos. Esto es lo menos frecuente. Es patente que todo paciente que tiene presión sistólica, pues también va a tener presión diastólica, pero puede haber un error al no estimar la presión diastólica en el punto en el cual ocurre el cambio súbito de la intensidad. Esto hay que hacerlo para entenderlo, pues, para ver por cuántas fases pasa el sonido y cada fase de ellas nos tiene que dar una interpretación. Aquí en esta fase es en donde capturé a la sistólica. Luego aquí ocurrió esto y ocurrió lo otro y pues en esta otra fase obtuve a la diastólica. Y el método mixto, pues que ya vimos que es un poquito de estos dos. Y el método oscilométrico, pues también ya dijimos que estos aparatos, pues nos puede medir todo tipo de presiones, pero hay un momento en que tiene sus límites, ¿sí? O sea, los digitales no son lo mejor para un paciente que está pues con un monitoreo diario, no me va a dar buenas cifras y entonces de balde estoy haciendo yo la toma de presión, de balde lo compré, ¿sí? Porque no va a servir de mucho. Variaciones, esta tablita también es para que cuando ustedes vayan a su práctica, esto es lo que nosotros tenemos que tener presente, de que la presión sistólica se mueve entre 90 a 140 milímetros de mercurio con una media de 120. Y la diastólica se mueve desde 60 a 90 con una media de 80. Y la presión diferencial va a ser desde 30 a 60 con una media de 40. Esta tablita es la que usted tiene que tener presente a la hora de que ya esté haciendo su práctica. Puede hallarse una diferencia. Esto es bien importante para su interpretación, ¿sí? Cuando usted tomó la presión en el brazo derecho, le dio pues una cifra. Cuando usted se fue al lado izquierdo, pues usted se da cuenta que hay, que no son tan iguales, pues, que en el lado derecho usted tuvo tanto y que luego en el izquierdo pues hubo una diferencia de hasta 5 a 10 milímetros de mercurio entre un brazo y el otro, ¿sí? Pero esto es lo esperable. La presión sistólica suele ser en las extremidades inferiores alrededor de 10 milímetros de mercurio, mayor que en las extremidades superiores. Hay necesidad en algunos pacientes de medir la presión en el muslo, ¿sí? Y cuando es en el muslo, pues sabemos por lógica que el manguito tiene que ser completamente diferente. Entonces, pues, y sabemos también de que hay países como Estados Unidos en donde la obesidad ya se usa, ya es un problema de epidemiología, pues, pero también México ya está alcanzando o ya alcanzó los mismos niveles de obesidad que pues en el norte. Nosotros ojalá no lleguemos hasta ahí, pero sí hay casos más o menos de algunas personas pues que sí son obesas. Y cuando en algunos pacientes no se puede medir la presión en el brazo porque tiene uno que otro problema o incluso
no tiene brazos. Hay pacientes que no tienen brazos, producto de un accidente, producto de cualquier cosa. Y pues aquí, ¿qué vamos a hacer para tomar la presión? Tenemos que irnos a los miembros inferiores. Hay brazaletes, hay manguitos especiales para pues que lo pongamos en miembros inferiores. Entonces, aquí es en donde se necesita. Ahora imaginémonos un paciente obeso que le tengamos que medir la presión en el muslo, pues aquí las situaciones se vuelven muy, pero muy complicadas. Hay manguitos especiales para esto, son grandes, muy, muy grandes. Luego, la presión promedio de acuerdo a las edades. Miren que acá la presión que va a tener un muchachito de 1 año, de 60 a 40, 60 sobre 40, a los 3 años ya tiene 85 sobre 65 y así va como que eh, progresivamente hasta alcanzar la presión a los 15 años entre 100 a 110 sobre 70. Aquí ustedes se dan cuenta que la presión arterial va hacia arriba con la edad. A menos edad, menos presión va a tener en su sangre, contrario a lo que pasó en las respiraciones, contrario que lo que dijimos en el pulso arterial, en donde acuérdense que un recién nacido puede tener hasta 140 pulsaciones por minuto, luego va hacia abajo hasta alcanzar pues las cifras de un adulto, ¿sí? Pero pues aquí ustedes pueden ver que la presión va de menos a más y en los pulsos iba de mucho a poco. También en las respiraciones de mucho a poco. La presión arterial no es un factor constante, como que no tuviéramos ya suficiente con todos los factores que me van a alterar la presión arterial. También sabemos que cambia pues de un ratito a otro. Ahorita de pronto pues hubo algún ruido que me exaltó, que me puso en alerta. Mi presión arterial subió pues unos milímetros de mercurio, pero al rato otra vez ya estoy tranquila y mi presión arterial volvió a lo normal, ¿sí? O sea, de que cambia de un momento a otro, hasta de un minuto a otro minuto. Los límites normales varían también con el clima y con la raza. Los habitantes de zonas tórridas y tropicales tienen presiones más bajas que quienes viven en zonas templadas. En otras palabras, las personas que viven en la costa suelen tener presiones arteriales más bajas. ¿Sí? Eso es un normal, pues. ¿Por qué? Porque acuérdense que el calor va a ser un potente vasodilatador y la vasodilatación contribuye a bajar la presión arterial, mientras que los que viven en zonas un poco más altas sobre el nivel del mar, entonces pues ellos van a mantener una presión arterial más baja, porque pues el frío hace vasoconstricción. Todo tiene que ver con el ambiente pues en donde estamos viviendo. También baja la presión arterial cuando estamos dormidos. ¿Por qué? Porque acuérdense que bajó nuestro metabolismo. No nos estamos preocupando por nada, pues estamos profundamente dormidos. Eso hace que baje la presión arterial y se eleva en forma notable con el ejercicio, ¿sí? Por el temor y por la excitación. O sea, estamos de pronto tranquilos, de pronto nos asustamos terriblemente, de tal modo que empezamos con taquicardia, sube la presión arterial, sube la temperatura también, aunque sea un poquito de grados. Todos los signos vitales aumentan en el ejercicio. Es así, por regla general, nos vamos a recordar de eso. Términos semiológicos: hipertensión
es un término que se emplea para describir la elevación persistente de la presión sanguínea sistémica. Entonces, esto quiere decir que hipertensión no va a ser el término que usemos cuando encontramos una sola vez aumentada nuestra presión arterial. No, ahí no estamos seguros. Hay que monitorear al paciente. Si todas las demás lecturas me dan pues que una cifra por arriba de sus rangos normales, pues entonces aquí sí hicimos el diagnóstico de hipertensión. Cuando la presión de los brazos supera en forma sostenida de cifras de 140 sobre 90 milímetros de mercurio, esto suele considerarse aumentada. Y la hipotensión cuando tengamos abajo de 90 sobre 60 milímetros de mercurio. Aquí ya vamos a diagnosticar al paciente con presión baja, hipotensión. Y jóvenes, yo creo que aquí llegamos con un resumen, pues, de todo lo que dice nuestro documento. Hay mucho más acerca de la presión arterial, pero yo creo que con esto va a ser suficiente, ¿sí? Para que ustedes a la hora de estar haciendo su práctica, pues tomen en cuenta toditito lo que estamos diciendo acá. Por ejemplo, usted va a hacer su práctica por la tarde y le suplica a su paciente que no vaya a refaccionar con café, que no vaya a tomarse pues un té. Aquí no mencionó el té, pero también bebidas carbonatadas, principalmente colas, tampoco las necesitamos para esta situación. Entonces, pues que nos colaboren con eso. Y cada una de las cositas, los aspectos que usted puede manejar, coloca pues en una posición correcta a su paciente, pues le indica que lo vamos a posicionar, porque acuérdese que hay que flexionar el brazo, tenemos que colocarlo en la forma correcta y pues nos tiene que ayudar ese nuestro paciente a todo lo que nosotros le estamos como que solicitando para que sea una buena lectura y para que usted pues esté aprendiendo que tomar la presión arterial no es pues tomarle el brazo al paciente, enrollarle el manguito, no. Tenemos que ver todas las condiciones ambientales, todo lo que podemos nosotros mejorar. Si hay sonidos, si hay televisión encendida, apagarla, apagar ruidos de tal modo que necesitamos a mi paciente con la menor cantidad de adrenalina ahí adentro, ¿sí? Para que no nos cambie pues la situación. Entonces, pues voy a dejar de compartir un rato porque nos vamos a ir a ver todo el documento, el archivo que tenemos en la práctica vivencial de la presión arterial. Disculpe, doctora. Sí. Dice que mi compañero Manuel de Jesús Alonso Simar tuvo fallas en su internet, entonces por eso se salió de la clase. Sí, sí, vi que hay fugas. Manuel, ¿cómo es su apellido? Ahorita, Alonso Simar, ese es su apellido. Manuel de Jesús Alonso Simar. Muchas gracias. Gracias, Mirka. Bueno, entonces ahora nos vamos a ir, por favor, a ver a nuestro archivo. Este es el archivo que ustedes tienen y que pues se los tuve que cambiar porque cambiaron las circunstancias. Ya no vamos a hacer nuestra evidencia a través de imágenes, sino que a través de video. La presente práctica, pues como todo, individual, con un familiar de preferencia, el mismo que nos ha estado apoyando para que ustedes traigan todos los datos de ese mismo paciente.
Recuerde que tiene que ser mayor de 13 años, ¿sí? Además, debe contar con el material solicitado para su realización. En este caso, esfigmomanómetro y estetoscopio. Seguramente deberá descargar, debe descargar e imprimir su hoja. Debe llenar cada uno de los datos generales y antecedentes del paciente que se solicitan en él. Luego procederá a medir la presión arterial. Es importantísimo, por favor, que me anoten todo lo que dice ahí. ¿Cuánto café? No solo me llenan el espacio con decir sí, sí consume café. Acuérdense que aquí es importante cuánto café toma ese paciente. ¿No será que por eso es que sus cifras de presión arterial se mantienen hacia arriba? ¿No será que es mucho el consumo de café o de bebidas carbonatadas? Entonces, todo eso, por favor, lo tenemos que considerar en nuestro análisis. Ahí les voy a dar ciertos tipsitos de cómo poder hacer esto. Luego, hacemos la medida de la presión arterial por el método auscultatorio solamente en cada brazo, o sea, hacen una medida del brazo derecho y después se van para el brazo izquierdo. Ejemplo, 120 a 80 milímetros de mercurio. No se les vaya a olvidar la unidad de medida. Luego debe colocar la presión diferencial también, seguidamente un análisis interpretativo y finalmente la conclusión general de todo lo que hicimos, pues, y de todos los datos que nosotros podemos ver. Adjuntar a la tarea un video. Por favor, que no dure más de 3 minutos, ¿sí? Si por alguna razón se les extendió un poco y nos fuimos a 3 minutos con 15 segundos hasta 30 segundos, o sea, medio minuto, hasta ahí se los puedo aceptar. Si ya me ponen un video más grande, ya no se los puedo ver, jóvenes. Por favor, de 4 minutos ya es demasiado. Entonces, en 3 minutos, suficiente para que usted ya tiene colocado a su paciente de la manera correcta que vimos. Incluso la imagen nos puede servir de guía, cómo debe estar colocado su paciente. Usted le ayuda y pues ya tiene que estar en esa forma. Luego le colocamos el manguito y empezamos a hacer nuestra toma de presión. 3 minutos y más que suficiente, por favor. ¿Dónde íbamos? Así, el video de no más de 3 minutos, donde se le observe midiendo la presión arterial a su paciente mediante el método auscultatorio, en el cual se observe con su bata blanca, cuerpo completo, su paciente también de cuerpo completo, porque tenemos que ver si sus pies están tocando el piso. Su paciente en posición correcta, aplicación de la técnica, siguiendo las instrucciones del documento y de la clase. Si la hoja de práctica no incluye el video, obviamente que su nota tiene que ser de 0. La hoja de práctica debe ser escaneada y subida en PDF en el espacio creado para la entrega, adjuntando el link del video. O sea que ustedes no envían el video, envían el link, por favor. Y aquí para enviarlo se tienen que asegurar, esto es muy importante, de que cuenten con los avisos. Ahí en la misma emisión del link, donde ustedes convierten o obtienen el link, ahí mismo habilitan los permisos. ¿Para qué? Para que podamos visualizarlo todos. En el permiso les preguntan de que si cualquier persona que sea del CUNOC pueda ver su video, pues obteniendo el link, por supuesto. Entonces, pues ese es el permiso que ustedes tienen que habilitar,
que todos los que seamos del CUNOC y que tengamos el link podamos ver su práctica. Cualquier inconveniente en la entrega debe reportarse inmediatamente al docente dentro del espacio establecido para la entrega. Si ustedes me notifican que tuvieron algún inconveniente después de las 12, 12 y 1 minuto, 12 y 2, eso ya no sirve. Tiene que ser antes de las 12. Si no tienen luz, si no tienen ni cómo mandarme un correo, le envían un mensaje de texto, por favor, a su compañera representante para que ella a su vez me envíe también un mensaje. No tiene que ser correo Mirka. Si a usted le llega un mensaje de que alguien tiene un inconveniente, usted a través de un mensaje de texto me da el nombre, me da todas las indicaciones de su compañero y yo pues ya lo anoto y ya después podemos ver de qué manera me manda la tarea, ¿sí? Pero no me lo vayan a mandar o no le vayan a enviar a su compañera el mensaje después de las 12. Eso ya no sirve. Tiene que ser dentro del espacio, por favor. La entrega estará disponible en la semana 18, o sea, para ustedes dentro de 8 días, de 10 a 12. Tareas enviadas fuera de la fecha y horario indicados, pues no serán recibidas bajo ninguna excusa. Tareas idénticas, pues ya sabemos, no queremos pues fraude en este sentido. Al igual que todas aquellas tareas que se compruebe que fueron realizadas en años anteriores. Bien, ¿cuál es la pequeña entrevista que le vamos a hacer a su paciente? Pues primero su nombre, después todas las generales de su paciente, incluyendo edad, actividad física. Aquí pues anótenme, por ejemplo, su paciente camina, pero ¿cuántas veces por semana y cuánto tiempo por día? Camina, por ejemplo, 30 minutos diarios. Eso ya me da a mí la idea de qué es lo que hace su paciente. Juega fútbol 2 veces por semana y pues cada vez que juega pues son 30 minutos, son 40, está en los 2 tiempos, qué sé yo. O sea, usted me explica cuánto y cuántas veces por semana, por favor, porque así es como nos damos la idea de cómo es la actividad física de su paciente. Índice de masa corporal, ya sabemos que aplicamos una fórmula. Kilos de peso dividido la estatura al cuadrado. Y ahí tenemos pues un resultado bastante fácil. Consumo por día. Café. ¿Cuánto? ¿Sí? Tabaco. No es lo mismo que mi paciente fume 3 cigarros diarios a los pacientes que fuman 10 o 15 cigarrillos diarios. ¿Desde cuándo es fumador su paciente? ¿Es fumador de hace 20 años? ¿Es fumador de hace 2 años? Ahí es en donde calculamos los riesgos. De hace 20 años, imagínense toda la cantidad de nicotina todos los días para ese pobre corazoncito, es mucho. Alcohol también, si es sí, ¿cuánto? ¿Cuánto por semana? Medicamentos, incluso hay medicamentos que sirven para cuando estamos agripados, como la Tabsin, y resulta que la Tabsin pues tiene ingredientes, digamos, de que nos puede subir la presión arterial. Por decirles un ejemplo muy sencillo, pues, en donde cuando yo me doy cuenta de que tuve una cifra alta y no me acordaba del medicamento, inmediatamente le pregunto al paciente, ¿está tomando usted un medicamento? Sí, fíjese que estoy tomando Tabsin por lo del catarro. Ah, muy bien. ¿No será que por eso obtuve la cifra alta? Ahí es en donde vienen todos los cuestionamientos de por qué tuve una cifra alta. Antecedentes médicos, principalmente si es hipertenso mi paciente, si es obeso, ¿sí? Cualquier enfermedad del corazón.
Igual antecedentes familiares. ¿Se acuerdan que aquí lo hicimos por parentesco? ¿Por qué? Porque todo lo que viene de los abuelos tiene mucha importancia, pues hay enfermedades, hay cosas que se van a manifestar hasta en la segunda generación. Entonces, padre hipertenso, abuela materna hipertensa, y ahí vamos sumando pues un gran montón de situaciones. Muy bien. Ahora hacemos nuestra... Doctora, tiene apagado el micrófono. ¿Por qué se apagó? No sé, fíjese, pero muchas gracias por avisarme. Bien, entonces, aquí en este renglón, presión arterial. Bueno, aquí era lo que estábamos diciendo cuando me avisaron que el micrófono se apagó. Miembro superior derecho, miembro superior izquierdo y después hacemos la diferencial, que esto es lo más sencillo del mundo, ¿sí? Presión diferencial de acá y presión diferencial de acá. Luego acá, por favor, ya nosotros teniendo todo esto y teniendo todos los datos que tenemos ahí arriba, eso es lo que vamos a usar en nuestro análisis interpretativo. Por ejemplo, tenemos que su paciente ahorita tiene la presión arterial bien para su edad. Tiene de acá para acá y pues ahí estamos dentro del intervalo. Pero aquí en el índice de masa corporal nos damos cuenta de que el paciente tiene sobrepeso. Y acá me doy cuenta que hay un antecedente familiar importantísimo. Hay hipertensión en un padre o hay hipertensión en un abuelo. Esto está como que mi paciente puede ser una bomba de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Mire, es importantísimo que este sobrepeso no se le vaya a convertir en obesidad. Mejor que se le convierta en normopeso, ¿sí? Hagamos un poquito de ejercicio. Máxime que si nos damos cuenta, actividad física, nada. Ninguna puede colocar usted ahí si mi paciente no hace ninguna actividad física. Actividad física ninguna, paciente con sobrepeso, paciente con un familiar, pues, que es su abuelita paterna, pues, que tiene también hipertensión. Entonces, ¿qué camino le espera a este paciente si no hacemos nada? Este paciente en 5 años o menos va a ser hipertenso, ¿sí? Ahí es en donde la medicina preventiva, por favor, le decimos a nuestro paciente, esto ya no va aquí en su análisis, pues, pero si usted lo quiere anotar, pues con todo gusto. Usted tiene que llegar hasta el análisis. Paciente con presión arterial normal, pero con antecedentes importantes, pero con circunstancias como actividad física que no la hace. O sea, usted me está colocando aquí todo lo que vio que posiblemente haga que mi paciente pueda ser hipertenso más adelante. Y si ya lo es, peor todavía, ¿sí? Porque ahora sí lo que le tenemos que recomendar es que vaya con su médico de inmediato para que él decida en qué circunstancias le va a tomar la presión y pues que haga diagnóstico y que pues obviamente le dé tratamiento a su paciente, ¿sí? O sea que las recomendaciones, obvio, va a depender de qué está pasando en la vida del paciente. Entonces, cuando usted tiene todos esos elementos, usted dice, este paciente tiene muchos riesgos de ser hipertenso dentro de poco. ¿Sí? Ese tiene que ser su análisis. Y las conclusiones, pues obviamente, van a ser paciente, permítanme un momentito, que aquí perdí mi cursor, aquí está. Conclusiones generales.
Presión arterial normal, por ejemplo, ¿verdad? Esa puede ser una conclusión muy, lo que más nos llama la atención. Y otra conclusión puede ser factores de riesgo en mi paciente, 2 puntos, falta de actividad física, tiene sobrepeso, tiene obesidad, tiene antecedentes familiares importantes. O sea, usted me hace un listado de todo lo que usted vio como factores de riesgo, porque así es como manejamos a los pacientes jóvenes. Así es como yo no miro solo ese dato de la presión arterial, yo miro todo lo que está pasando a su alrededor, ¿sí? Y con todo eso funciona la medicina preventiva. Hay factores que podemos cambiar y hay otros factores que no los podemos cambiar. Entonces la medicina preventiva actúa sobre los que sí podemos cambiar. Por ejemplo, actividad física. Por favor, usted tiene que hacer actividad física. Tampoco le vamos a decir a un paciente, usted tiene que empezar a correr 5 kilómetros todos los días. No, ahí lo vamos a matar más fácilmente. ¿Qué hacemos? Primero que camine unos 15 minutos todos los días. Acuérdense que es una persona que nunca ha hecho ejercicio. Después que vaya aumentando a 20 minutos, a 30 minutos, a 1 hora. Eso ya sería muy bueno cuando ya llegue a 1 hora, pero le va a llevar unos 15 días, unos 20 días, un mes llegar a la hora, ¿sí? No es así de repente, sino que es de a poquito que vamos. Luego de eso, perfecto, ya su paciente está haciendo una actividad física bonita. Ahora que le toca, empiece a correr un poco, pues, aunque sea 10 minutos diarios, pero ya usted está en condiciones de correr. Antes no lo estaba. Y de a poco también, o en tiempo o en kilómetros. Si es en kilómetros, mínimo pues un poquito que logre correr. Y luego pues vamos aumentando y aumentando. Hay pacientes que ya van como que aumentando y de repente como que vuelven otra vez al punto de partida porque ya no aguantaron correr. Muy bien, entonces camine. Algo tiene que hacer ese paciente. Paciente con índice de masa corporal, que tengamos, por ejemplo, 28. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahí? Si hay necesidad de que vaya con un nutriólogo, pues que lo haga y si tiene las condiciones para hacerlo y si no, mínimo que deje de comer pues ciertas cosas que no le están haciendo bien a su cuerpo. O sea, de que ahí, como les digo, funciona la medicina preventiva en base a lo que sí se puede cambiar. La genética, por ejemplo, abuelito y padre son hipertensos, pues ahí la genética como que no podemos intervenir, pero la podemos ver, la podemos como que analizar muy bien. Mi paciente tiene muchos puntos a favor de ser hipertenso dentro de unos años. Así es como pues vamos vigilando a ese paciente, porque en el momento en que presenta hipertensión arterial, pues es porque fallaron todos los intentos de que quitara pues todos esos elementos de riesgo y ahora hay que empezar con medicamentos. Y eso pues ya vimos de que no es algo bueno, incluyendo la economía, ¿sí? Porque son medicamentos caros y son medicamentos que los vamos a necesitar todos los días. ¿Alguna duda de cómo vamos a hacer nuestro análisis, cómo vamos a hacer nuestra técnica o cualquier cosa que ustedes hayan tenido como que no estén muy seguros todavía de qué hacer? ¿O ya estamos completamente claros? Disculpe, doctora, una pregunta. Sí, sí. No sé Diga. si habló de esta posibilidad, pero ¿qué pasa si, digamos, nuestro paciente tiene un trabajo así pesado, o sea, exigente en la actividad física? Entonces, ¿cómo se colocaría ese dato en la actividad física? Bueno, aquí podríamos decir, permítame.
Su nombre, por favor. Lester Pérez. Lester, muy bien. Fíjese, Lester, de que acá lo que podemos colocar es, por ejemplo, actividad física, como quien dice que él se ponga a hacer un ejercicio así programado, no lo tiene, ¿sí? Pero usted puede colocar trabajo, 2 puntos. ¿Qué hace él en su trabajo? Como usted dice, es un trabajo pesado, ¿sí? Pero ¿qué? ¿Cómo lo vamos a entender? ¿Qué actividad física hace en su trabajo? Por ejemplo, ¿a qué actividad física se refería usted? Pues sí, por ejemplo, yo conozco muchas personas que trabajan así en construcciones, entonces Ujú. son algo demandantes en actividad física. Muy bien, entonces eso. Actividad física, trabajo, 2 puntos. Paciente trabaja en la construcción. ¿Sí? Ahí nos estamos dando cuenta de que el paciente sube, baja, va, trae, incluso el trabajo en la agricultura es un trabajo fuerte, con asadón, con todos sus elementos de labranza. Eso es trabajo duro también. Lo podemos colocar así, Lester. Actividad física, trabajo, ¿sí? Y entonces el paciente es agricultor, el paciente tal cosa. O sea, de que eso nos da la idea de qué es lo que hace en su trabajo, que pues suficiente, creo yo, que cuando llega a su casa lo que necesita es descansar, no salir a caminar ni salir a correr. Muy bien, Lester, muchas gracias. Gracias, doctora. Para servirle. ¿Qué más creen ustedes que haya necesidad de remarcar por acá? Porque es es una de las prácticas más complicadas ustedes. De veras, de que tomar la presión arterial, como les decía, no es enrollar el manguito y ver pues, qué nos marca el manómetro. No, es ver a todo el paciente, es considerar desde su postura, su brazo a nivel del corazón es importantísimo. Si fallamos en eso, pues fallamos en obtener el diagnóstico. Así de sencillo. Por supuesto, ustedes ahorita están comenzando. Eso significa que tienen todo el tiempo del mundo para ir puliendo pues todo esto. De eso se trata la carrera. Ahorita son cimientos. Ya después, ya para ustedes va a ser como que fácil enrollar el manguito y hacer toda nuestra práctica que la hacemos casi que sin estar pensando en qué estamos haciendo, porque lo hacemos tantas veces que ya nuestras manos saben qué es lo que están haciendo. ¿Estamos ya listos? Doctora, el Sí, esfingomanómetro sí sería lo ideal que sea manual, ¿verdad? No digital. por supuesto. Tiene que ser aneroide. No se vale digital, porque en el digital usted no necesita estetoscopio. Y si no necesita estetoscopio y lo hacemos digital, ya sabemos de que ahí pues nosotros no hicimos más nada pues que enrollar el manguito, ¿sí? Y por otro lado, leamos de nueva cuenta todo lo que dice acerca de nuestro documento, todo lo que dice acerca de los digitales, no son de fiar. Entonces, ahí ya le estoy poniendo yo un inconveniente a mi técnica. No me va a dar, o sea, yo voy a obtener una cifra, pero esa cifra no es creíble. Entonces, yo creo que perdimos nuestro tiempo haciendo pues esa práctica. Tiene que ser aneroide y tiene que ser con estetoscopio, por favor. Gracias, ¿Estamos doctora. claros? Muy bien. ¿Algo más? ¿Estamos ya listos? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, bendiciones como siempre
para ustedes, para sus familias. Cuídense mucho. Si no hay necesidad de salir, por favor, quédense en su casita. Hay cantidad de derrumbes, cantidad de cosas allá afuera que nos ponen en peligro. Entonces, pues si hay necesidad de salir, háganlo con todo el cuidado del mundo y encomiéndense a Diosito, porque hay muchas cosas en las que nosotros ya no podemos, pues por nosotros mismos. Entonces, que Dios me los cuide a todos. Bendiciones para todos y pues ya dentro de un ratito empieza la entrega de la tarea. Gracias, doctora. Feliz día. Igualmente. Gracias, doctora. Feliz día. Gracias, Feliz doctora. día para todos. Feliz día, doctora. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día, doctora. Feliz día. Dios me los bendiga. Doctora. Feliz día.